Ya era muy tarde, eran casi las 12 de la mañana. Quería irme a mi casa lo más rápido posible, así que me dirigí a hablar con mi jefe. Pero antes de entrar en su oficina, sentí vibrar mi móvil. Era un mensaje de mi jefe. Él me pedía que fuera urgentemente a su oficina, y como ya estaba casi ahí, simplemente abrí la puerta, entré y me dispuse a hablar con él. Quería ir ya a mi casa, mi familia me estaba esperando. Ya estaba bastante harto de hacer horas extras, de llegar a mi casa a las 3 de la mañana, 4, incluso a las 5 de la mañana. Estas horas nunca me las pagaba mi jefe. Entonces me senté a hablar con mi jefe, le dije todo lo que pensaba y él me dijo que había un cargamento muy especial, un cargamento muy pero que muy urgente que llevar al otro extremo de la ciudad. Mi jefe me dijo, mirándome a los ojos directamente, que tenía que ir por la ruta 45. Yo no me lo creía. Era, era una ruta por la que ya no iba nadie. De hecho, esa ruta era muy famosa, conocida por todo el mundo, porque muchos camioneros simplemente desaparecieron por ahí cuando hacían sus encargos. No entiendo por qué tenía que ir por ahí. Esa carretera apenas tenía desviaciones, apenas tenía gasolineras, y las gasolineras que había eran de autorrepostaje, ni siquiera habían personas trabajando allí. Intenté negarme, hablé con mi jefe, pero recordé que dentro de poco era el cumpleaños de mi hijo. Solo tenía que trabajar hoy, mañana iba a cobrar, y simplemente por un día no iba a joder todo lo que había trabajado en el mes. Así que le mandé un mensaje a mi familia, porque estaban durmiendo ya, y les dije que me verían mañana y que tendría una sorpresa para ellos. El jefe me despidió, no sin antes decirme una cosa al oído. Se acercó a mi oído y me susurró: Oye, por este trabajo te voy a pagar mucho más. Es sumamente arriesgado, pero si lo haces bien, te prometo una buena suma de dinero. Yo acepté porque pensé solamente en mi hijo, pensé en darle un cumpleaños tan feliz que siempre lo iba a recordar. Entonces fui, fui a la cafetería, me compré 2 cafés y me bebí uno en el establecimiento, para luego disponerme a coger el camión e ir hacia la ruta 45. Los operarios me estaban ayudando a meter todas las cosas dentro del camión, todas las cajas, el material. Había material que era totalmente frágil y iban en cajas que eran muy fáciles de romper. Me extrañaba esto, pero simplemente no dije nada. Solamente tenía que conducir durante unas 4 horas y luego podía ver a mi familia de nuevo. Uno de los operarios me contó, me contó una historia que a día de hoy no voy a poder olvidar en mi vida. Me contó que uno de los operarios fue también camionero como él, y era su hermano. Su hermano fue por la ruta 45 también, hace 2 años, y todavía siguen buscando a su hermano, siguen buscando el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque estuvieron buscando a su hermano y nunca dieron con su paradero. Su camión se extravió por la carretera y encontraron el camión volcado. Donde estaba el asiento del copiloto estaba lleno de sangre, pero no había ningún cuerpo. La sangre efectivamente se determinó en un laboratorio que era del hermano del operario del que hablo. Pero a día de hoy, después de 2 años, nunca encontraron su cuerpo. Y esto era sumamente raro. Era como si alguien
se lo hubiera llevado, como si algo se lo hubiera comido. Lo único que pudieron encontrar fue un trozo de uña. Tras haberme contado todo esto, el operario se fue y se despidió porque tenía que seguir trabajando hasta duras horas de la noche. Entonces se despidió de mí y simplemente me dijo que tuviera mucha suerte y que por más que yo quiera, jamás tengo que mirar a nadie en la carretera. Y si alguien me pide subirse a mi camión, no tengo que parar el camión en ningún caso. Me pareció extraño esto. Le pregunté que por qué. Obviamente, si hay alguna persona extraviada y a esas horas de la noche, mi deber como camionero es preguntar, aunque sea mínimamente, si necesita ayuda o qué le ha pasado. Entonces el operario me dijo que no tenía mucho tiempo, pero que me iba a contar una cosa que me serviría en la ruta 45. Empezó a contarme que la mayoría de los accidentes que habían sucedido fueron por un rumor que se empezó a extender. El rumor de un animal que perseguía a los camioneros que iban en la ruta 45. Pero no solamente a camioneros, sino también a motos y coches que se aproximaban a la zona. Siempre los que sobrevivieron dieron el testimonio de que un animal que parecía un humano y a la vez parecía un lobo se les acercaba en la carretera, o lo veían en la carretera, quieto, mirándoles fijamente, o por el retrovisor. Entonces, cuando él me dijo eso, me recorrió un escalofrío por toda la espalda. No me creía lo que estaba diciendo. ¿Cómo podría ser todo eso, verdad? ¿Y ahora qué? Simplemente me tocaba ir a esa ruta y toparme con este ser, toparme con esta criatura. El chico operario me interrumpió y me dijo: me tengo que ir ya, pero recuerda siempre esta frase: nunca lo mires a los ojos. Y con esta frase él se despidió. Me dejó atónito, pero yo simplemente seguí caminando. Fui caminando hacia el camión a paso ligero, y ya cuando la última de las cajas estaba dentro, lo puse en marcha y me dirigí hacia la ruta 45. Tardaría un total de 10 minutos en llegar hasta la ruta, y la ruta tenía muchos kilómetros. Era una ruta que duraba 1 hora y media en coche, y en camión, teniendo en cuenta la cantidad de carga que tenía y que el camión estaba yendo mucho más despacio, simplemente tardaría 2 horas casi en recorrer toda esa ruta. No quise pensar en nada y simplemente me dispuse a ir con mi camión. Activé la radio y empecé a escuchar música. Me conseguí relajar y conseguí olvidar todo lo que me había dicho ese chico. Incluso todavía tenía mi café, por si me entraba sueño en alguna parte del camino. Además, el pensamiento de que mañana era el cumpleaños de mi hijo solamente me dejaba un sabor de boca muy muy bueno. Estaba deseando que se acabara la noche para poder ir a mi casa a descansar y hacerle un muy muy buen regalo a mi hijo con las horas extra que esta vez se me iba a pagar mi jefe. Pasaron ya entre 15 y 20 minutos y ya había llegado a la ruta 45. Lo supe porque había un cartel enorme que decía Ruta 45 y había otro cartel en el que decía que solamente podía ir a 60 kilómetros por hora. Reduje la velocidad del tráiler y simplemente intenté no emparanoiarme, intenté no sobrepensar las cosas, porque si no, mi mente iba a estar muy activa e iba a jugar con todos los sonidos, con todo lo que veía, con todas las sombras, y encima hacía mucho viento y las hojas de los árboles se movían todo el rato.
Desde el momento en el que entré en la Ruta 45, sentí como si mi cuerpo se entumeciera. Sentí mucho más frío. Era raro porque en ese momento hacían 28 grados. Era una noche muy calurosa, pero en cuanto llegué a la Ruta 45, simplemente la temperatura bajó tan drásticamente que pensé que iba a estar resfriado al día siguiente. Intenté quitarle importancia al asunto. Mientras seguía por la carretera, con el camión a 60 kilómetros por hora, sin ir más allá ni más acá, vi a lo lejos que había un estacionamiento en el que podía dejar el camión y podía descansar un poco. No quería dormir, pero sí que quería echarme una siesta. Me hubiera venido de perlas. Así que acepté ese pensamiento y paré en aquel establecimiento. Aparqué mi tráiler y intenté dar una cabezada. No se escuchaba nada. Abrí la ventana del camión, me quedé totalmente en silencio y no se escuchaban ni siquiera los insectos, no habían grillos, no había absolutamente nada que pudiera escuchar en ese momento. Eso me pareció cuanto menos extraño y perturbador. Mientras intentaba dormir, un chillido espantoso me despertó del sueño. Pensé que lo había oído yo en mi cabeza. Pensé que simplemente estaba exagerando los ruidos, pero volvió a sonar, y esta vez era mucho más en serio. Unos segundos después, mientras mi cuerpo no podía parar de temblar, me relajé, atribuí todo a mi cabeza e intenté ignorar absolutamente todo. Pero para mi desgracia, por el rabillo del ojo, a lo lejos vi una sombra completamente negra, que estaba parada enfrente mía, mirándome. Estaba a lo mejor a 2 kilómetros en carretera recta. Cuando vi esa figura, os juro al 100% que no sentí absolutamente nada. Sentí simplemente un vacío enorme, como si alguien hubiera devorado mi alma. Estaba en estado de shock, no me creía lo que estaba viendo. No sabía qué podía hacer, pero mi primera reacción, creo que totalmente instintiva, fue coger rápidamente las llaves de mi tráiler, ponerlas y simplemente arrancar como alma lleva el diablo. Intenté arrancar y no arrancó a la primera. Intenté hacerlo a la segunda y tampoco arrancaba. Luego me percaté, la batería estaba totalmente gastada. Así que intenté volver a poner las llaves y arrancar, y esta vez lo conseguí. El tráiler arrancó. Pisé al máximo y justo en el momento en el que pisé al máximo y el tráiler se puso en disposición en la carretera, sentí que esa figura empezaba a correr hacia mí. En ese momento fue uno de los días en los que más adrenalina sentí en toda mi vida. No tenía ni idea de que me estaba persiguiendo, pero solo sabía que no tenía que mirarlo fijamente a los ojos, y era algo que jamás hice. Simplemente vi que había una figura a lo lejos y nunca la miré. La miré por el rabillo del ojo, pero eso supongo que no cuenta como una mirada directa. Estaba yendo tan rápido en la carretera que estaba dejando las huellas de los neumáticos directamente en la carretera. Vi por el retrovisor que esa extraña criatura estaba a 2 patas. Estaba corriendo a la misma velocidad que yo. Estaba corriendo a la misma velocidad que el tráiler. Y eso era algo que no podía entender y no podía creer en ese momento. Pero en mi cerebro lo único que pensaba era
en simplemente salir de ahí cuanto antes. Intenté mirar por Google Maps como pude, con mi móvil, si había alguna salida a otro sitio, a otro pueblo, y vi que me faltaba un poco para otra salida. No sabía si daría para un pueblo, pero lo importante es que había un sitio que no era la Ruta 45, y entonces intenté hacerlo. Intenté, intenté de alguna manera seguir con el tráiler, intenté relajarme, pero no podía porque ese extraño ser estaba corriendo detrás de mi tráiler. Era algo que no podía controlar. Hubo un momento en el que lo perdí de vista y pensé, vale, se ha cansado y no me va a perseguir más. Pero de pronto, no me acuerdo si fueron 10 o 15 segundos que pasaron desde que lo perdí de vista, que simplemente me giré a la izquierda y estaba ahí, al lado mío, corriendo, con una cara que me miraba fijamente, con esos ojos rojos, ojos totalmente vidriados, ojos que parecían los del mismísimo diablo, y estaba con una mirada impasiva, una mirada que no sé lo que significaba esa mirada, pero nunca la podré olvidar en toda mi vida. Decidí acelerar más y hice una cosa de la que sinceramente no me arrepiento. Había un botón en mi camión que si lo pulsaba podía bajar la parte de atrás. Había una rampa, porque en mi camión también a veces podíamos entregar ciertos vehículos, o motos, o coches pequeños, y entonces tenía una rampa. ¿Qué pasa? Que si yo apretaba ese botón, toda la mercancía iba a caer. Pero no me quedaba otra. No me quedaba otra porque en ese momento era vida o muerte, y yo no sé qué me iba a hacer esa criatura. Así que cogí y sintiéndolo mucho, apreté el botón y automáticamente todas las cosas que tenía, toda la carga al 100% se volcó y la vi toda tirada por la calle. La criatura ya no estaba al lado mío. De hecho, no sé si alguna caja le dio. No sé si alguna de las mercancías que era mucho más dura le chocó y eso hizo que esa criatura se dañara. Pensaba que ojalá que sí, pero para mi desgracia la criatura seguía ahí. Entonces vi una oportunidad en acelerar más. El camión podía ir a más de 100 kilómetros por hora. Le pisé a fondo, seguí por la carretera de la zona 45 y llegué a un desvío. Me podía meter por la izquierda e ir a un pueblo cercano. Entonces hice eso y esa criatura simplemente se me quedó mirando. Yo la vi por el retrovisor y ella se quedó mirándome a mí. Era una criatura de en torno a los 3 metros. Era algo totalmente bizarro, devastador. Era algo totalmente terrorífico. No os lo podéis imaginar ninguno de vosotros. Cuando me metí por ese desvío y dejé atrás la zona 45, esa criatura simplemente se quedó parada observándome. No podía hacer nada más. No podía hacer absolutamente nada más que observarme. Pensé que algo o alguien la tenía de alguna manera metida en esa zona. Esa criatura no podía salir de ahí. Simplemente podía perturbar a las personas que estaban merodeando por esa zona, pero no podía ni salir. Entonces respiré un poco mejor, pero nunca me quité el susto hasta que llegué al pueblo. Y entonces, cuando, cuando más me confié y cuando por fin estaba llegando al pueblo, tenía muchas ganas de orinar, así que bajé del tráiler y fui a un árbol cercano. Ya habían pasado 20, 30 minutos de camino. Ya no estaba en la zona 45. No había señales de esa criatura extraña. Entonces simplemente
Me bajé los pantalones y empecé a orinar. Pero de pronto me empecé a arrepentir totalmente de lo que había hecho. No debí nunca haber salido de ese tráiler. Empecé a sentir que alguien me miraba desde atrás. Me subí los pantalones. Mi cuerpo se quedó paralizado. Sentí como si algo viniera corriendo y se parara a mi lado. Me tocó el hombro. Me dio todo el miedo del mundo sostener la mirada con aquello que me había tocado el hombro. Pero me armé de valor y miré hacia atrás. Efectivamente no era la criatura. Era un pueblerino. Era una persona que vivía en ese pueblo, que me había visto y se había preocupado por mí. Me preguntó, qué hace un trailero a estas horas por este pueblo? No me digas que te has encontrado con la criatura. Entonces me vio la cara totalmente pálida. Estaba yo totalmente blanco. Y él simplemente me miró con una cara de pena y me dijo, ven conmigo. Tienes que haberlo pasado muy, muy mal. Entonces caminamos a su casa. Me ofreció una bebida y empezamos a hablar de esa criatura. Resulta que esa criatura acecha y merodea a todos los de la Ruta 45 desde hace más de 200 años y se ha ido compartiendo las historias que han sucedido con esa criatura y los traileros y en general personas que iban por ese camino durante generaciones. Lo último que me dijo ese pueblerino antes de irme fue: has tenido mucha suerte, amigo. Jamás he visto a una persona que haya logrado salir con vida de ese sitio. Jamás. Eres la primera persona. Enhorabuena.